vamos a hablar de algo distinto. Para contextualizar la película Sin Novedad en el Frente, que es una de las nominadas a Mejor Película Extranjera. Me encanta a mí hablar de historia y entonces yo voy a aprovechar cada excusa que me dé el audiovisual para poder hablar de lo que me gusta a mí. Para que se entienda un poco la cosa, Sin Novedad en el Frente, la película está ubicada en el año 1917, hasta el fin de la guerra, que es en noviembre de 1918. Es decir, el mismo tiempo que toma la película 1917 de Sam Mendes. Pero la película de Sam Mendes es desde el punto de vista de un soldado del frente occidental de los ingleses. Mientras que la película Sin Novedad en el Frente es tomada desde el punto de vista de un soldado del frente occidental también, pero del ejército alemán. Entonces es interesante ver la perspectiva de ambas películas. La Primera Guerra Mundial se puede resumir un poco en lo típico que pasa cuando se muere la abuela, que es que los tíos se empiezan a pelear por los terrenos. Es así. Y vos me vas a decir, es joda, Laura, estás hablando de una guerra. Bueno, no es joda. Parece joda, pero fue así. Y así se fue calentando la cosa en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Los Rothschilds de casi todos los países europeos que todavía tenían monarquía eran un poco parientes entre sí. Y casi todos, por una cosa o por otra, terminaban siendo primitos, nietos de la reina Victoria de Inglaterra. La reina Victoria es esa que tiene cara de ojete. Tuvo un montón de hijos. Y todos los hijos tuvieron muchos hijos también. Y ella los ubicó a todos en las cortes de por todos lados. O sea que son un poco primos todos. Obviamente, el rey de Inglaterra, Jorgito V, el Kaiser alemán, era el nieto mayor y el favorito de la reina Victoria. Y el zar Nico de Rusia. El chabón también era nieto de la reina Victoria. No solo él, sino también su mujer. Es espectacular. Es más, el rey Jorge V y el zar Nico, que la verdad que estaba bastante bueno, eran muy parecidos entre sí, tan parecidos que si vemos las fotos, te los confundís. Lo pariente no quitaba lo belicoso. Y como los terrenitos de la Bobe no eran una casita en Mar del Plata, sino que eran prácticamente todo el mundo, los primos se fueron repartiendo las fronteras así, ¿viste? A gusto y piacere, como cortando una torta. Lo que se dice el imperialismo. Pero fuera de esta parentela, que también se había dividido el planeta, estaban los vecinos y amigos y más o menos compinches con esta gente. Por ejemplo, estaban los austríacos, que eran súper compinches de los alemanes, pero se llevaban un poquito mal con los rusos. Después estaban los franceses, que se llevaban muy mal con los alemanes y tenían ahí un pacto con los rusos, o sea que los dejaban medio en el medio, los alemanes, rodeados. Después estaban los otomanos, que no eran amigos de nadie, pero molestaban a todos. Y los ingleses, que siempre desde su isla digitando todo. La cosa venía un poco caldeada, ¿no? Todos se iban comprando armas. La paz armada, lo que se dice. Pero la cosa se terminó de caldear en lo que son los Balcanes. ¿Y qué son los Balcanes? Los Balcanes vendrían a ser la zona de Croacia, Bulgaria, Serbia, Kosovo. Siempre fueron un quilombo. Y históricamente se les dice el polvorín de Europa. La cosa se calentó. Porque ahí había alto rejunte de pueblos, todos pueblos que se llevaban mal entre sí, pero estaban todos metidos en lo mismo. Y cerca del Imperio Otomano estaba también el Imperio Ruso. Y cerca del Imperio Ruso también estaba el Imperio Austríaco. Esos tres estaban todos ahí metidos. O sea que estos Balcanes estaban en la triple frontera. Pero en vez de poder comprarse un televisor de contrabando en Paraguay y cruzarlo a Argentina, esta gente se cagaba a tiros. Lo que pasó fue que aparece Gavrilo Príncipe. Este Gavrilo era un pibe bosnio, pero que vivía en Serbia y pertenecía a un grupo serbio de liberación que se llamaba La Mano Negra. Este ñato, junto con sus amigos de la banda de La Mano Negra, aprovechando que el desubicado del heredero al trono austrohúngaro, el Franz Ferdinand para los amigos, tuvo la malísima idea de ir a Bosnia, es decir, dentro del Imperio Austrohúngaro, pero un país de esos que estaban ahí en tensión, a ver unos movimientos militares. Mira qué lindo movimiento militar, amigo. Aunque todos le dijeron, che, Franz Ferdinand, ¿no te parece que mejor vamos a otro lado? Porque ahí es un quilombo. Y Franz Ferdinand dijo, mira, acá el heredero del trono soy yo y se hace lo que yo quiero. Y se hizo lo que él quiso. Así que fue a Bosnia. Y aprovechando esto, los de La Mano Negra dijeron, está la nuestra. Y armaron un atentado. Un atentado que está un poco armado, atado con alambre, ¿viste? Un poco organizado, un poquito mal. Los Rothschilds, los Franz Ferdinand y su mujer, andaban de city tour por la ciudad de Sarajevo. Y entonces uno
uno de los dragones le tira una bomba. ¡Puc! Pero no le apuntó bien y le dio al auto de adelante. Los de Hermano Negra se repartieron por toda la ciudad corriendo a escaparse. Gabriel Príncipe, uno de los hermanos Negra que andaba por ahí, dijo, bueno, yo me hago el que me tomo un cafecito en un barcito por acá, como que no pasa nada. Y se pidió un café y se sentó a tomar un café en las mesitas de afuera. Mientras tanto, montaje paralelo, los Royals, el archiduque Francisco Fernando y su mujer, decidieron ir a una iglesia, dijeron, ¡qué barbaridad esto que pasó! Y todos le dijeron, bueno, ¿no te parece que mejor es que te escondas y después te vayas para Austria mejor? Te vas para Viena, no pasó nada. Y Francisco Fernando otra vez puso la pija sobre la mesa y dijo, acá yo soy el que manda, porque yo soy el heredero al trono. Y nos vamos a quedar. Y no solo nos vamos a quedar, sino que de esta iglesia nos vamos al hospital a visitar a los heridos. Y bueno, hay que hacerle caso porque es el heredero. Así que agarraron el auto de nuevo, siguieron el City Tour y se fueron para el hospital. La mala suerte de Francisco Fernando y de su mujer fue que ellos se perdieron en la ciudad de Sarajevo. Y no va que caen justo delante del cafecito donde estaba tomando café Gabriel Príncipe. Y no solo eso, sino que empezaron a hacer maniobras. El conductor no sabía para dónde ir, quería preguntar, no tenía un mapa, ¿dónde tenemos que ir? Me parece que me equivoqué, voy a dar la vuelta. La dirección del auto estaba complicada y entonces tardaron un montón. Y en ese tiempo Gabriel se terminó el cafecito, se levantó, agarró el arma y le pegó un tiro a cada uno. A Francisco Fernando y también a su mujer, que terminaron muriendo. Ahí arrancó un problema. Y Austria dijo, no, me mataste al heredero al trono. O sea, Francisco José, o sea, el rey de Austria-Hungría, estaba muy jovato. Le tenía que dejar el trono a alguien y ese era Francisco Fernando. Y ahora que se lo mataron, ¿qué pasó? Entonces Austria le manda un ultimátum a Serbia porque Austria intuía que la culpa era de Serbia. Entonces le manda un ultimátum a Serbia y le dice, mira Serbia, mejor me dejas entrar en tu territorio, tomarte el territorio, hacer lo que yo quiera, porque si no, se va a armar una guerra. Y Serbia le dijo, de acá. Austria le declaró la guerra a Serbia. Serbia era amigo de Rusia. Entonces Rusia le dijo a Austria, Austria, bájate de esta, porque te declaro la guerra yo también. Alemania, que era amigo de Austria, le dijo a Rusia, Rusia, bájate de esta, porque si no vamos a estar en guerra. Y Rusia dijo, de acá, y le declaró la guerra a Austria. Y entonces Alemania, la guerra a Rusia, Alemania dice, bueno, voy a invadir Francia, rápidamente. Invadimos Francia, les ganamos a los franceses, los dejamos ahí, ¿sí? Y después le declaro la guerra a Rusia y me puedo concentrar en otro frente, para no quedar con dos frentes. Para llegar a Francia, porque entre Francia y Alemania está el puto bosque de las Ardenas, históricamente se cree que no se puede pasar por ahí, entonces era complicado pasar a Francia. Entonces ellos ¿qué dicen? Bueno, si no podemos pasar por las Ardenas, vamos a tener que pasar por los países que están en el norte, entre Francia y Alemania, es decir, por Bélgica. Bélgica le dice a Alemania, Alemania no podés pasar, porque yo soy neutral, respetá mi neutralidad como respetás a Suiza, carajo. Y Alemania le dice, bueno, pero vos no tenés los bancos suizos, así que yo paso igual. Por lo cual, le declaró la guerra a Francia. Inglaterra, que a todo esto estaba en su isla ahí tomándose el té, dice, no, primo, te cagaste en la neutralidad de Bélgica, ¿cómo puede ser? Así que bueno, te declaró la guerra. Rusia, Francia, Inglaterra y Serbia contra Austria-Hungría y Alemania. Y Italia. Italia era muy amigote de Alemania. Se llevaban recontra remil bien, pero con Austria-Hungría no se llevaba tan bien, porque ahí estaban la cosa de las fronteras, que no estaban muy de acuerdo los italianos y los austríacos, están dónde quedaba la frontera entre ellos. Y en algún punto, durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra dijo, Italia, si vos te copás y te venís con nosotros, te vamos a dar cosas geniales, Italia dijo, bueno, les creo, dale. Italia los boicoteó. Italia los icardió a sus aliados. En el campo de batalla estaban estancados en la guerra de trincheras. Eran literalmente pozos llenos de barro y ratas en donde vivían muchos soldados. Entonces tenías la trinchera alemana, la trinchera de los franceses y los ingleses en el frente occidental. Y ahí estancados. Y por ahí un día los alemanes hacían un pocito más adelante, pero después los franceses los sacaban del pocito y entonces volvían atrás. Y era un tango. Pasaron muchos años así. Pasan cosas en 1916-17.
que hacen que cambie, que esta guerra estancada empiece a tener movilidad. Por empezar, los franceses cambiaron el uniforme. Porque los franceses arrancaron la guerra. Eran la comparsa Mari. Llegaron a las trincheras como si estuvieran danzando en el danzódromo de Gualeguaychú. Venían con una banda militar cantando y tocando. Por otro lado, tenían uniformes que anda a mimetizarte con ese uniforme, porque el uniforme militar tiene un color y un sentido, ese color, que es, hoy en día, ¿no? Que vos te mimetices un poco con el ambiente, entonces no te vean los enemigos. Los franceses iban con chupines rojos, al punto de que tuvieron que cambiarlo. Y lo cambiaron por el color azul niebla o algo así. Dos, cosa importante que pasó, que fue de la guerra Rusia. Al irse de la guerra Rusia por la revolución, el frente oriental desapareció. Además, lo que pasó fue que ingresó el suplente que entró y metió gol, el Julián Álvarez de la Primera Guerra Mundial, que no fue como titular, pero cuando entró la rompió, que fue Estados Unidos. Porque Estados Unidos estaba en la otra punta del mundo, viendo cómo los otros se mataban, y dijo, no, para mí me encantan las guerras, ¿cómo puede ser que no estemos ahí adentro? Hay que buscar una excusa. Y la excusa estuvo. Cuando entraron los estadounidenses en la guerra, los alemanes dijeron, che, pará, estamos un poco solos. Entonces, ahí los alemanes es cuando dijeron, che, hay que ganar de una, o sea, cortémosla con esto de las trincheras porque ya se está demorando un montón esto, o de una vez firmar un tratado de paz. Firmaron un tratado de paz. Alemania llegó al tratado de paz sin haber perdido, ¿eh? O sea, no es Alemania en la Segunda Guerra Mundial cuando firmó la paz, que estaban en Berlín todos. No, estaba empatada la cosa. Iban a penales, capaz que en los penales perdía, porque no tenían las materias primas. Pero hasta acá, hasta los 90 minutos, venían empatados. Bueno, firmamos un empate y que se deje de matar la gente. Esto fue el 11 del 11 de 1918. Y el tratado se firmó en la madrugada, pero se puso en vigencia a las 11 de la mañana, para que quede capicúa, ¿viste? Viva la paz, no vamos a tener nunca más guerras, porque esta fue la guerra que sopapea todas las guerras. La guerra por la paz. Todos felices. Al año siguiente, 1919, se vuelven a reunir todos en Versalles. La gran traición. Los alemanes cayeron como, bueno, estamos empatados. Y los franceses dijeron, no, papu, has perdido. Porque nosotros charlamos entre nosotros, dijeron los franceses. Y nos parece que vos sos el culpable de toda la guerra. La guerra la arrancó Austria-Hungría. ¿Por qué la tiene que pagar Alemania? Culpan a Alemania de la guerra, lo obligan a pagar los costos de la guerra. Te sacamos Alsacia-Lorena, les prohíben que tengan ejército. Los tienen ahí agarrados las pelotas. Bueno, a los austríacos medio que los dividen y ya Austria queda así chiquita y bastante inútil. Los ingleses le dijeron a Italia, che, Italia, si te unís con nosotros vas a tener cosas geniales. Y cuando Italia fue, dijo, ¿cuáles son mis cosas geniales? No le dieron nada a lo que quería Italia, pero Italia también quería, o sea, Italia quería el Imperio Romano. Bueno, tampoco de pavada, Italia, a ver, bajate del pony. Tampoco ayudaste mucho. ¿Qué pasó con los Balcanes? Que ahí empezó todo el quilombo. Bueno, los Balcanes se fueron independizando algunos. Apareció Polonia. De las cenizas de una guerra apareció Polonia. Y para que Polonia tenga salida al mar, no tuvieron mejor idea, o sea, miren esta idea porque es de unas mentes brillantes, que dividir el territorio alemán y darle como una salida al mar así a Polonia. Esto, para el que sabe de historia, sabe que es un problemón y que a Hitler esto no le pareció muy copado. Y así terminó la Primera Guerra Mundial.